Cuando Manuel y yo nos mudamos a la casa de sus padres, parecía la decisión correcta. Su madre, Luisa, estaba enferma y él no podía dejarla sola. Yo no me opuse porque lo amaba. Para mí, el amor significaba apoyo, incluso si eso significaba mudarme a una casa ajena, incluso si eso rompía nuestro ritmo de vida habitual. Manuel era mi refugio. Siempre había algo tranquilo y seguro en él. No era un hombre de grandes palabras, ni alguien que complicara la vida innecesariamente. Su fortaleza radicaba en la estabilidad, en su capacidad de mantener todo bajo control. A veces me parecía que no notaba las pequeñas grietas en la realidad, aquellas que yo sentía casi físicamente, pero tal vez esa era su forma de sobrevivir. Yo, en cambio, era diferente. Sensible, emocional, con una necesidad constante de analizar cada situación. Necesitaba entenderlo todo hasta el más mínimo detalle, percibir a las personas, sus intenciones, sus emociones ocultas. En nuestra relación nos equilibrábamos. Yo aportaba profundidad, él estabilidad. La casa a la que llegamos era grande, antigua, con techos altos y un aroma que mezclaba madera, polvo y algo cítrico, probablemente de los limoneros en el jardín. A primera vista, parecía acogedora, pero al mismo tiempo había demasiado silencio. «Tendrán comodidad en la habitación de huéspedes», dijo Luisa cuando entramos. Se veía agotada, con ojeras que resaltaban su palidez. Asentí. La habitación era sencilla: un armario, una cama grande, una vieja mesa de madera. Nadie había vivido allí en mucho tiempo. Me acerqué a la ventana y miré hacia la oscuridad. «Si necesitas algo, llámame», dijo Manuel, dejando la maleta junto a la cama. «Estaré bien», lo dije automáticamente. Andrés, su padre, no salió a recibirnos. Lo vi por casualidad, de pie junto al garaje, fumando, aunque Manuel me había dicho que había dejado el tabaco hacía tiempo. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la farola, se veía duro y cansado. Parecía un hombre que no gustaba de hablar de más, alguien que vivía según sus propias reglas y que no dejaba entrar a extraños en su mundo. Nuestras miradas se cruzaron. Pensé en decir algo cortés, pero él ya había apagado el cigarro contra la barandilla y se alejó sin volverse. Los primeros días fueron difíciles. Trataba de ayudar, pero me sentía fuera de lugar. Lo peor era el silencio. Se infiltraba en cada rincón de la casa, oprimiendo, obligándome a ser cautelosa hasta en los más pequeños detalles. Andrés guardaba silencio. Su presencia se sentía, pero era como si no estuviera realmente allí. Una mañana nos quedamos solos en la cocina. Me había despertado temprano y decidí tomar un café. Él ya estaba allí, de pie junto a la estufa, tranquilo, concentrado. «Buenos días», dije. Asintió con la cabeza. Tomé una taza, serví café, tratando de no mostrar mi incomodidad. «Te acostumbrarás», dijo de repente. Me detuve. «¿A qué?» «A esta casa, a nosotros». Su voz era serena, no supe qué responder, así que simplemente tomé un sorbo de café. Desde el primer día en esa casa, me sentí como una invitada. No porque alguien me lo hiciera notar, al contrario, intentaban hacerme sentir bienvenida. Pero en el aire flotaba una tensión imperceptible, como si, en el fondo, yo no perteneciera allí. Manuel no lo notaba. Se adaptó rápidamente a la nueva rutina, ayudaba a su madre, bromeaba durante la cena, actuaba como si nunca hubiéramos vivido en otro lugar. Yo lo observaba y me sorprendía. ¿De verdad estaba cómodo? Yo no podía encajar tan fácilmente en ese mundo. Desde el principio, el silencio de la casa me pesaba. Estaba acostumbrada a que nuestra vida con Manuel estuviera llena de movimiento. Amigos, conversaciones, incluso discusiones. Aquí, en cambio, todo parecía detenido en el tiempo. Andrés seguía siendo un misterio para mí. Aparecía por la mañana, salía al garaje o se iba a algún lugar y regresaba solo al atardecer. Durante la cena, se sentaba en silencio, escuchando la conversación, pero sin participar demasiado. Su presencia se sentía, pero era como si no intentara formar parte de lo que ocurría a su alrededor. No sabía qué pensaba de mí. ¿Aprobaba nuestra llegada? ¿O me consideraba una extraña? Una noche, Luisa se sintió mal y me quedé con ella mientras Manuel salía a la farmacia. Cuando regresé a la cocina, encontré a Andrés.
Estaba limpiando la mesa en silencio, apilando los platos con precisión. «Te ayudo», dije. Él asintió, sin objetar. Tomé un plato y lo limpié con cuidado, intentando no parecer incómoda. A su lado, Andrés hacía lo mismo, con movimientos tranquilos, precisos. Había algo extraño en eso. Él lo hacía todo con la concentración de alguien para quien cada acto es un pequeño ritual. No hablamos. Cuando alcancé otra taza, él hizo lo mismo y nuestras manos se rozaron por accidente. Aparté la mía de inmediato. «Perdón», dije en voz baja, como si hubiera hecho algo mal. Él también apartó la mirada. «No pasa nada». Pensé que ese momento desaparecería, que no significaría nada. Pero cuando volví a mirarlo, vi algo que antes no estaba allí. Ya no me parecía indiferente. Sentí que algo estaba cambiando. Aún no sabía qué. Pero tal vez, en ese instante, ya debería haberlo imaginado. Los días siguientes transcurrieron en la misma rutina. Cuidar de Luisa, preparar comida, recoger la mesa después de la cena. Intentaba ocuparme con pequeñas tareas para no pensar demasiado, pero dentro de mí ardía una sensación extraña, algo que no podía definir. Algo había cambiado entre Andrés y yo. No de manera drástica ni evidente, pero lo suficiente para que lo notara. Su silencio ya no me parecía indiferencia. Me descubría observando sus gestos. Cómo escuchaba atentamente las conversaciones en la mesa. Cómo colocaba la taza con cuidado sobre la mesa. Cómo su mirada se sostenía en la mía un segundo más de lo necesario cuando pensaba que yo no lo notaba. Me obligaba a no darle importancia. Era absurdo. Él era el padre de Manuel, un hombre mayor que yo, serio, reservado. Yo era su nuera. Nada de esto tenía sentido. Una noche, Manuel se retrasó en el trabajo. Después de la cena, ayudé a Luisa a ordenar la cocina y me quedé sola. Abrí el refrigerador, saqué una jarra de agua y, cuando cerré la puerta, lo vi. ¿Todavía despierto?, pregunté, tratando de no sobresaltarme. «No puedo dormir», respondió, acercándose a la estufa. Colocó la tetera en el fuego, abrió el armario y sacó una caja de té. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, sin ninguna prisa innecesaria. Me quedé de pie junto a la mesa, sin decidir si debía irme o quedarme. Era una tontería, una simple noche, nada fuera de lo normal. Pero algo dentro de mí susurraba: «Quédate». «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó sin mirarme. «Number a veces pasa». Me senté en un taburete, con las manos cruzadas sobre la mesa. El silencio no era incómodo, pero tenía un peso distinto. Cuando la tetera silbó, él vertió el agua en 2 tazas y dejó una frente a mí. «Gracias». «Manuel dijo que pronto volverán a la ciudad», comentó. Levanté la mirada. «Probablemente». «¿Eso es lo que quieres?», me quedé pensativa. «No lo sé. Aquí todo es diferente», me observó con atención. «Sí, diferente». Volvimos a quedarnos en silencio. Tomé un sorbo de té, pero estaba demasiado caliente y me humedecí los labios de manera instintiva. En ese momento, él apartó la mirada. Y supe que él también sentía algo, y eso era lo más aterrador. A la mañana siguiente me desperté con una extraña sensación, como si algo dentro de mí se hubiera movido, como si hubiera cruzado un límite invisible, aunque en realidad nada hubiera sucedido. Pero no, algo sí había pasado. Algo en la mirada de Andrés, en la forma en que apartó los ojos, en la manera en que su voz sonó ligeramente distinta a lo habitual. Intenté no pensar en ello y me mantuve ocupada. Luisa parecía sentirse un poco mejor, así que la ayudé en la cocina, pero en general su estado seguía debilitándose, y eso me preocupaba más que cualquier otra cosa. «Eres una buena chica», dijo de repente mientras le pasaba una taza con infusión. La miré, sorprendida. «Solo intento ayudar». «No todos lo intentan», sonrió, pero en su mirada había algo pesado, como si viera más de lo que yo podía imaginar. En ese momento, unos pasos sonaron en el pasillo. Me giré y vi a Andrés en el umbral. «¿Cómo te sientes?», preguntó a su esposa con un tono más suave de lo habitual. «Hoy un poco mejor», respondió ella. Él asintió, pero su mirada se deslizó fugazmente hacia mí. Solo un segundo, apenas perceptible. Me di la vuelta rápidamente. Esa noche, una bombilla en el pasillo se fundió, y sin pensarlo,
Fui a buscar una nueva en la repisa donde se guardaban los repuestos. Apenas la había tomado cuando una voz detrás de mí me sobresaltó. «Déjame hacerlo». Me giré y vi a Andrés. Estaba demasiado cerca. No tuve tiempo de reaccionar antes de que tomara la bombilla de mis manos. Sus dedos rozaron los míos por un instante. Un toque breve, casi imperceptible. Di un paso atrás, obligándome a recuperar la distancia. Él enroscó la bombilla con calma, comprobó que la luz funcionara y solo entonces se volvió hacia mí. ¿No te sientes atrapada aquí? Parpadeé, sin entender por qué preguntaba eso. ¿Por qué? ¿Estás acostumbrada a la ciudad, a otro ritmo? Me encogí de hombros. ¿Number y usted? Sus labios se curvaron apenas en una media sonrisa. Siempre me ha gustado el silencio, pero no siempre es algo bueno. No supe qué responder. Él tampoco añadió nada más. Simplemente se alejó, dejándome a solas con mis pensamientos, que se volvían cada vez más ruidosos. Durante la cena, todo estaba inusualmente callado. Manuel hablaba sobre el trabajo. Luisa lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, pero yo apenas podía concentrarme en las palabras. Mi cuerpo estaba sentado en la mesa, pero mi mente estaba en otro lugar. Me di cuenta de que Andrés evitaba mirarme. Después de la conversación en el pasillo, había vuelto a su máscara habitual, distante, reservado, neutral. Manuel suspiró y dejó el tenedor sobre el plato. Mañana me voy de viaje por trabajo. ¿Mañana? Preguntó Luisa con preocupación. Sí, me pidieron que resuelva unos documentos. Solo serán 2 días. Sentí un leve nudo en el estómago. No tenía razones para inquietarme. Era un viaje de trabajo, nada más. No había motivo para sentirme nerviosa. ¿Estarás bien sin mí? Preguntó Manuel con una sonrisa. Por supuesto, respondí de inmediato, sin darle espacio a la duda. Esa noche me desperté con sed. Pensé en beber un vaso de agua y volver a la cama. Pero al bajar las escaleras, vi una luz tenue proveniente de la cocina. Me detuve en la puerta. Andrés estaba sentado a la mesa, con las manos cruzadas frente a él. Había una taza de té a su lado, pero ni siquiera la había tocado. Miraba sus propias manos, como si en ellas pudiera encontrar todas las respuestas del mundo. No quería interrumpir su soledad, pero mis pies me llevaron hacia adelante. ¿No duerme? Levantó la vista lentamente. No puedo dormir. Asentí, fui al armario, tomé un vaso y lo llené de agua. Quería beber y marcharme, pero por alguna razón me quedé de pie. ¿Siempre es así de callado? Andrés tardó unos segundos en responder. Number solo que no con todos hay cosas que decir. Su voz era grave, ligeramente áspera. Nunca había prestado atención a cómo sonaba su tono, pero ahora cada palabra quedaba grabada en mi mente más de lo que debía. ¿Y conmigo sí? No sabía por qué hice esa pregunta. Me miró con atención, por más tiempo del necesario. Haces demasiadas preguntas, sonreí levemente. Es cierto. El silencio cayó entre nosotros. No era incómodo, pero sí diferente. ¿Por qué eres tan buena con todos? Preguntó de repente. Tardé unos segundos en entender que se refería a mí. ¿Eso es malo? Number solo que no todos pueden ser así. Me encogí de hombros, bajando la mirada a mi vaso. Supongo que es una costumbre. Andrés asintió, pero sus ojos seguían fijos en mí. Las costumbres pueden ser peligrosas. Sentí que el aire entre nosotros cambiaba. Era un momento que podía no significar nada, pero yo sabía que sí significaba. A la mañana siguiente, todo parecía igual que siempre. Manuel desayunó rápido, me besó en la mejilla y se fue de viaje. Luisa descansaba en su habitación, y yo me quedé en la cocina, ordenando los platos después del desayuno. Todo era como siempre, pero dentro de mí algo no me dejaba tranquila. Recordaba la mirada de Andrés. No había dicho nada indebido, nada fuera de lugar, pero había algo en sus ojos que no podía olvidar. No era deseo, no era pasión, no era nada obvio. Y, sin embargo, esa sensación me hacía pensar demasiado. El día que Manuel se fue, me crucé con Andrés más veces de lo habitual. ¿O era yo quien lo notaba más? Después del almuerzo, él trabajaba en el garaje mientras yo salía al jardín a regar las plantas.
El aroma de los limoneros se esparcía en el aire, y cuando una ráfaga de viento hizo caer algunas hojas secas, me agaché para recogerlas. Nunca me gustó este jardín. Su voz me sorprendió. Me giré y lo vi parado a pocos pasos de mí. ¿Por qué? Parece estar vivo, pero en realidad todo está demasiado controlado. No es naturaleza real, es solo una ilusión. Observé las hojas amarillentas, los árboles perfectamente alineados. Tenía razón, no había caos en este lugar. Todo estaba recortado, cuidado. ¿Y es malo tener orden? Me miró de una forma que hizo que mi pregunta pareciera más profunda de lo que era. Depende de para qué. No supe qué responder. Andrés estaba a mi lado, y en ese momento me di cuenta de lo poco que sabía sobre él. Siempre había sido una sombra en esa casa, alguien que los demás daban por sentado. Pero ahora lo veía más cerca. A veces el silencio no es lo peor, dijo. Comprendí que no hablaba del jardín. A veces lo es, le respondí. Su mirada se detuvo en la mía por unos segundos más. Luego asintió lentamente. No entendí lo que ese gesto significaba, pero dentro de mí creció una sensación inquietante. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos giraban en mi cabeza como hojas secas arrastradas por el viento en el jardín. No quería admitirlo, no quería darle importancia, pero cada mirada de Andrés, cada palabra suya se quedaba en mi mente más tiempo del que debía. Yo amaba a Manuel. Eso no estaba en duda. Él era mi familia, mi estabilidad, mi certeza. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué significaba este extraño, casi imperceptible vínculo entre Andrés y yo? Cerré los ojos con fuerza, obligándome a dormir. Por la mañana, Andrés actuó como si nada hubiera pasado. No me evitaba, pero tampoco me buscaba. No intentaba hablar más de lo necesario, y tal vez eso era lo peor, porque eso significaba que no me lo había imaginado. Traté de ocuparme con tareas del hogar. Mientras Luisa descansaba en su habitación, decidí limpiar la despensa, un lugar en el que hacía mucho tiempo nadie ponía orden. Las puertas del armario estaban atascadas, y las jalé con fuerza hasta que una voz detrás de mí me hizo sobresaltarme. «Déjame ayudarte». Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando lo sentí acercarse. Andrés tomó las puertas del armario y, con un simple movimiento, las abrió sin esfuerzo. «Yo puedo hacerlo», murmuré, pero él no se alejó. Su mano quedó junto a la mía, demasiado cerca. Levanté la vista. Él también me miraba. No hubo movimientos bruscos. No hubo palabras. Pero había algo en el aire. Algo que ambos sentíamos. Y supe que, si no me iba en ese momento, si no daba un paso atrás, todo cambiaría. Lo di. Andrés también se alejó. Y esta vez, cuando volví a mirarlo, él ya no me miraba. Salí de la despensa con los puños cerrados. No quería admitirlo. Pero entre nosotros ya casi no quedaban límites. Esa noche sentí que dentro de mí se libraba una batalla. Traté de seguir con mi rutina habitual, de comportarme como siempre, pero la sensación de que algo invisible había cambiado entre Andrés y yo no me dejaba en paz. Me obligué a concentrarme en los detalles más pequeños, en cómo cortar las verduras con precisión, en cómo doblar las toallas de forma impecable, en cómo apagar la luz sin hacer ruido para no despertar a Luisa. Pero todos esos gestos me parecían vacíos, insignificantes, porque sabía que algo dentro de mí ya no era el mismo. Cuando Manuel llamó por la noche, hablé con él como siempre. Me contó sobre su viaje, preguntó por su madre, dijo que me extrañaba. Yo respondí como debía responder. Pero cuando me preguntó, ¿estás bien?, contuve la respiración un segundo. Sí, claro. Lo dije sin dudar, y eso me asustó más que nada. Más tarde salí a la terraza para respirar aire fresco y despejar mi mente. Pero ya había alguien allí. Andrés estaba apoyado en la barandilla, fumando. Había dejado de fumar hacía años. Me detuve, dudando si debía irme, pero él ya me había visto. ¿No puedes dormir?, negué con la cabeza. Usted tampoco. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. Algunas noches son más largas que otras. No supe qué responder. No sabía si hablábamos de algo en concreto o de lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Qué pasará después?, pregunté de repente. Él no respondió enseguida.
Exhaló el humo lentamente, mirando la oscuridad. Después de que, Luisa está empeorando. ¿Qué pasará cuando...? No terminé la frase. Él pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar el cansancio de sus facciones. No lo sé. Nos quedamos en silencio. El aire entre nosotros se volvió más denso. Yo debía irme. Sabía que debía hacerlo. Pero no lo hice. Permanecimos en la terraza, y todo a nuestro alrededor parecía inmóvil. El aire nocturno, las ramas de los árboles, incluso las sombras proyectadas en las paredes. Solo a lo lejos se oía el murmullo de la ciudad, pero aquí, en esta casa, parecía que el mundo exterior no existía. Bajé la mirada a mis manos apoyadas en la barandilla, evitando mirarlo, pero sentía su presencia, tangible, inevitable, imposible de ignorar. No quería que pasara así, dijo Andrés de repente. Su voz era baja, casi cansada, pero cada palabra llegó nítida a mis oídos. Levanté la cabeza lentamente. ¿Qué pasará qué? Él me sostuvo la mirada por más tiempo del necesario. Que empezaras a entender lo que he callado. Inhalé profundamente. No quería responder, porque responder significaba admitir que yo también lo entendía, que lo sentía. Era una conversación peligrosa, palabras peligrosas. Yo debía detener esto. Decir algo simple, ligero, algo que disipara la tensión entre nosotros. Pero me quedé en silencio. Estábamos demasiado cerca. Demasiado tiempo. Su mano se movió lentamente hacia la mía. No para atraparla, no para retenerme, solo para tocarme. Apenas, solo un instante. Yo podía apartarme, debía hacerlo, pero no lo hice. Se lo permití. No sé cómo ocurrió. Un instante, un simple roce. Sentí su mano sobre la mía, cálida, firme, con una leve vacilación. No debía significar nada, pero significó todo. Porque cuando no retiré mi mano, él tampoco lo hizo. Me miraba. Con calma, con atención. No buscaba permiso, solo esperaba. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo. Tal vez el hecho de que el aire entre nosotros ya había cambiado hacía tiempo. Tal vez porque ambos sabíamos que esto no era un accidente. O tal vez, simplemente, quería ver qué pasaría después. Andrés se inclinó lentamente. Podía detenerlo. Debía hacerlo. Pero no lo hice. Cuando sus labios tocaron los míos, el mundo dejó de existir. Por un instante, todo estuvo bien. Por un instante, fue inevitable. No sé quién se apartó primero. Sentí sus dedos demorarse un segundo más sobre mi piel antes de soltarse. Di un paso atrás y cerré los ojos, exhalando el aire con fuerza. No, no era una negación. No era un reproche. Era solo la conciencia de lo que habíamos hecho. Andrés desvió la mirada y se alejó. Me quedé en la terraza, aún sintiendo su presencia en la oscuridad, aún sabiendo que esto había ocurrido, y que ahora todo sería diferente. Esa noche lloré en silencio. Me temblaban las manos con la certeza de lo que había hecho. Me repetía a mí misma que había sido un error, un momento de debilidad, que no significaba nada. Pero si no significaba nada, ¿por qué no podía dejar de pensar en ello? ¿Por qué había sucedido? Me giré una y otra vez en la cama, cerrando los ojos con fuerza, intentando dormir. Pero el sueño no llegaba. Pensé en Manuel, en cómo confiaba en mí, en cómo me amaba sin reservas, en cómo jamás sospecharía de algo así. Sentí asco de mí misma, y, aún así, no podía borrar de mi mente aquel instante. Al día siguiente, Andrés actuó como si nada hubiera pasado. Su mirada era indiferente, sus gestos controlados, aún más que de costumbre. Era como si se hubiera cerrado sobre sí mismo. Si antes había una tensión entre nosotros, ahora había un muro. Alto, frío, impenetrable. No me evitaba directamente, pero ya no me miraba más de lo necesario. Ya no decía palabras que pudieran tener un doble significado. Ya no intentaba quedarse cerca. Eso debería haberme aliviado. Pero no lo hizo. Sentía que me había borrado, que había arrancado ese momento de su memoria como si nunca hubiera existido. Y probablemente tenía razón, porque nunca debió significar nada, porque yo no tenía derecho a desear que hubiera sido diferente. Manuel volvió tarde por la noche. Intenté comportarme con naturalidad. Lo recibí. Le pregunté sobre su viaje, le ofrecí una taza de té.
Se veía cansado, pero no solo por el trabajo. Había algo más, algo que lo volvía inusualmente callado. Cenamos en silencio. Andrés no apareció en la mesa. Dijo que no tenía hambre. Luisa apenas probó la comida y luego se retiró temprano a descansar. Yo traté de no pensar en nada, de ignorar el peso invisible que se había instalado en el aire. Cuando subimos a nuestra habitación, sentí una especie de alivio. Finalmente, el día terminaría y quizás, con el nuevo amanecer, todo parecería más fácil. Me quité los zapatos, dispuesta a cambiarme, cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Tienes algo que decirme? Me quedé inmóvil. Su tono no era agresivo, no había rabia en su voz, solo una frialdad vacía. Me giré lentamente. ¿Qué quieres decir? Intenté sonar tranquila, pero mi pecho se tensó. Él me lo contó todo. No tuve que preguntar quién. Lo supe de inmediato. Di un paso atrás, sintiendo el borde de la cama presionando contra mis piernas. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Manuel suspiró con pesadez, pasándose una mano por el rostro. Que hubo algo entre ustedes. Su voz era apagada, sin dramatismo, sin furia, y eso lo hacía aún peor. No podía respirar. No es lo que piensas, comencé a decir, pero me interrumpió. ¿Quieres decir que él mintió? Cerré los ojos. Mi mente zumbaba. Todo se desmoronaba. No encontraba las palabras. No sabía qué decir que pudiera arreglarlo. Manuel, solo dime la verdad. Su mirada se clavó en la mía. Abrí la boca, pero ningún sonido salió de mis labios. Vi cómo sus manos se apretaban en puños, pero no gritó. No preguntó, ¿por qué? No me culpó. Solo encogió los hombros. No sé qué hacer con esto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Vas a dejarme? Su expresión estaba cargada de cansancio, y eso dolía más que cualquier reproche. No lo sé. Pasó junto a mí, salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Me quedé sola. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de qué pasaría después. No podía quedarme en esa casa. Todo se había vuelto ajeno. Las paredes, los muebles, el aroma a limoneros que antes me parecía acogedor, ahora me asfixiaba. No podía estar cerca de Manuel. No podía mirar a Andrés. No podía cambiar lo que había sucedido. No podía retroceder el tiempo. Empaqué mis cosas rápido, casi en piloto automático. Metía la ropa en la maleta sin siquiera pensar en lo que estaba llevando. Mi mente necesitaba una tarea para distraerse del vacío que se abría dentro de mí. Esperaba que Manuel me detuviera, que se acercara, que me dijera, «No te vayas», que habláramos. Pero cuando salí al pasillo con mi maleta, él solo estaba sentado en la sala con la cabeza gacha. «Me voy», dije, intentando mantener mi voz firme. Tardó en levantar la mirada. Bien, me estremecí al escucharlo. Sonó demasiado simple. ¿Eso es todo? Manuel suspiró, se pasó una mano por la mandíbula y se puso de pie lentamente. ¿Qué quieres que diga? ¿Que te suplique que te quedes? Yo... Me detuve. No sabía qué responder. No puedo hacer eso, dijo con calma. Me miró con una expresión que no era de odio, ni de enojo, sino de resignación. Porque aunque te quedaras, ya no habría nada entre nosotros. Su voz era firme, sin reproches, sin rencor. Y eso era lo que más dolía. No quería... Empecé a hablar, pero no sabía cómo terminar la frase. Pero lo hiciste. Apreté los dedos alrededor del asa de la maleta. No fue como tú crees. Manuel sonrió con tristeza. Sí, fue exactamente como creo. No pude discutirle. Me di la vuelta para irme. Y entonces lo vi. Andrés estaba al final del pasillo, casi en las sombras. No se acercó. No dijo nada. Solo miraba. Esperé a que dijera algo. A que diera un paso al menos. Pero no lo hizo. No hizo nada. Y entendí que no lo haría. Respiré hondo, me giré y caminé hacia la puerta. No sabía a dónde iba. No sabía qué me esperaba. Solo sabía una cosa. Ya no había camino de regreso. No sabía a dónde iba. Simplemente me fui. Compré un boleto para el primer autobús que salía a la ciudad. Tomé asiento junto a la ventana y observé cómo los paisajes familiares se desvanecían,
sumergiéndose en la luz del atardecer. Pensé que al dejar ese lugar me sentiría más ligera, pero no fue así. El peso seguía dentro de mí, anclado en el pecho, imposible de ignorar. Había traicionado. Había perdido a Manuel. Había perdido esa casa, aunque nunca hubiera sido realmente mi hogar. Pero lo que más me atormentaba era que no me había despedido de Luisa. Los días siguientes intenté llenar el vacío con actividades. Alquilé un pequeño apartamento, encontré un trabajo, organicé mis horarios para no tener tiempo de pensar. Necesitaba control. Pero cada noche, cuando todo quedaba en silencio, los recuerdos regresaban. Esperaba que el teléfono sonara. Esperaba que Manuel me escribiera. Esperaba que Andrés cerraba los ojos con fuerza y me obligaba a borrar ese pensamiento. Eso no pasaría. Había tomado una decisión. Y él también. Un día, reuní el valor para escribirle a Manuel. ¿Cómo estás? Respondió casi de inmediato. Todo bien. Fue honesto. Corto, sin enojo y sin mí. Pasaron meses hasta que supe que Luisa había muerto. Recibí la noticia en plena tarde, mientras hacía fila en el supermercado. Leí el mensaje y me quedé inmóvil, sujetando el teléfono con fuerza. Todo a mi alrededor se ralentizó. Quise ir al funeral, pero no me atreví. En cambio, le escribí a Manuel. Lo siento mucho. Era una mujer increíble. Tardó 1 hora en responder. Gracias. Nada más. Sabía que no quería que fuera. Sabía que Andrés tampoco me esperaba ahí. Pero aún así, quería despedirme de ella. Esa noche encendí una vela en la ventana y me quedé mirando la llama temblorosa. Pensé en Luisa, en su ternura discreta, en su sonrisa cansada mientras cocinábamos juntas, en la vez que me dijo, no todos se esfuerzan, pero tú sí. Ella era de esas pocas personas que amaban en silencio, sin pedir nada a cambio. Y me dolía no habérselo dicho cuando tuve la oportunidad. Esa noche tardé en dormir. Pensé en la casa que ya no era mía. No sabía si Andrés alguna vez pensaba en mí. No sabía si se había perdonado. No sabía si yo podría perdonarme a mí misma. Solo sabía una cosa. Hay historias que no tienen un final correcto. Y quizás eso era lo más aterrador.